tirar todas las cajas de cerveza. Y nada, ve por aquí, chicas, que vienen las mujeres a coger castañas. Vamos a los castaños que gracias a los seguidores hemos descubierto quién me había cogido las castañas. Que unos seguidores me han empezado a mandar un vídeo diciendo, mira quién era lo de las castañas. Ya sabéis que esta finca las tenía yo antes, esta vida las he tenido yo, hace muchísimos años. Y hace un par de años de la finca, que hoy está el manzano que cojo manzana. Este año las volví a coger y las mandé gradear a un tractorista. ¿Os acordáis que puse yo unos sacos que vine al del tractor a gradear los olivos? Bueno, pues cuando... Es que esta finca siempre las he tenido yo toda la vida. Y las castañas es verdad que siempre las acogía mi padre, se las daba ya a mi padre y yo también. Ahora resulta que esta mañana vine el otro día y esta mañana vine que hicimos el directo y digo, se han cogido las castañas y las tienen una súper gorda, que me han robado las castañas, que me han robado las castañas. Pero bueno, yo nunca pensaba que esas iban a venir para aquí, jamás, porque es que este camino jamás. Esta finca, sabéis que lo tengo yo diciendo, que me la dio una rica, que colgué yo ese saco. Si veis los directos míos, ese saco lo colgué yo para que venga el del tractor a labrar la finca. He hecho vídeos en ese manzano cogiendo manzanas. Tengo vídeos de hace años de traer las cabras aquí, pero hace muchos años que las bajo yo de la sierra. Vamos, que esta finca siempre las he tenido yo. Y cuando las he tenido yo, están abandonadas como estaban. Ahora resulta que esta mañana vengo para acá, para decirle al muchacho que viniera a coger castañas, que había aquí el otro día muchas, tu tiempo de atrás estaba doblado el castaño. Ahora resulta que las castañas habían volado. Yo sospechaba de un viejino que hay en mi pueblo que las coge para regalarlas para ahí. Y yo, pues verás, cuando vea al viejo se lo voy a decir. Ahora, como tengo unos seguidores vosotros que sois tan unos águilas y veis, os fijáis en todo, pues me han empezado a mandar varios seguidores. Y claro, y me mandaban el vídeo uno de este castaño y el otro el de los sacos que está ahí. Y yo me he quedado alucinado, que quiénes eran quienes me estaban quitando las castañas. Ahora venimos nosotros a la castaña y no hay castaña. Me han dejado sin castaña. Es más, que han vuelto ahí, hay unas cuantas. Miriam, Que me han dejado. vosotros fijaros en este árbol, en el castaño este. Vosotros fijaros, y son el mismo que salen en los vídeos que me habéis pasado vosotros, que estaban cogiendo castañas aquí, que decían que las cogía mi padre. Claro que mi padre las cogía y se las daba yo siempre a mi padre, y mi padre siempre las ha cogido porque esta mujer aparte siempre se ha llevado con mi padre y conmigo, los que más toda la vida. Yo trabajo con ellos y mi padre. Así que cada nosotros nos hemos quedado sin castañas, Inés. ¿Qué opinas? Porque no me hace gracia. ¿No te hace gracia? Pues cualquier día me las encuentro cuidándome las cabras. Así que ya, yo ya no sé ni qué hacer, esto ya yo no sé ni qué hacer. Jamás, todos mis hermanos me lo han dicho ahora. Dicen que si no lo vemos, no lo creemos. Toma el tema que a mí me dice un día, ¿dónde habrán sacado esas castañas así? Yo, pues si no tienen castaños, ni tienen fincas de castaños, y pues habrán que otro sitio, pues nada. Cualquier día me las encuentro cuidando las cabras. Mira que han quedado unas cuantas cojines esas. Y esos otros castaños que están ahí con los plásticos que tenemos colgados, si es que el otro día lo grabé yo para que hice el directo, creo que fue en la página. Esos campanillos son unas ovejinas que hay ahí. Así que yo sospechando de unos y de otros, jamás pensé yo que esas dos iban a venir para aquí. Cualquier día me las encuentro en la maja. Yo ya no sé ni qué hacer. Están usurpando toda mi vida siempre y ya está. No puedo hacer nada. Si se lo digo a la dueña de la finca, a la dueña que es una mujer vieja, que es amiga mía de toda la vida, es que no las puede ni ver. Si se lo digo, porque aquel que manda en todo soy yo. Claro, y en el vídeo salía el otro con los plásticos que tenemos colgados nosotros ahí. ¿Y me la habéis mandado vosotros, los seguidores? He dicho, pues mira aquí quiénes son las que te están cogiendo las castañas. Yo me cago, cualquier día me las encuentro en la maja ordeñando las cabras. Es que no, que le da igual, que todo vale, le importa la mierda todo y ya está. Este es el otro que tiene los plásticos, que todos tenemos puestos. Aquí cogimos un enjambre, que estaba yo con las cabras aquí un día, si tengo dos directos hace años, y había un enjambre ahí arriba, y lo vino mi padre a coger con Martín, y yo me fui con las cabras.
están los plásticos en el vídeo que lo podéis ver. Pues ya está, estos castaños mando yo en ellos. Todas las castañas son mías. Y yo, pensando que había sido... No, estas delgadas no las cogieron, fueron a las gordas. Bueno, que estas también son bien buenas. Que no, que no, que no, que no. Que estos están usurpando totalmente mi vida. Pero si es que toda la vida he tenido esta finca, más de 20 años he llevado yo esta finca. Las he dejado hace un par de años que las dejé, pero yo colamos siempre las castañas, hemos que nosotros luego ya este año me dijimos, venga, pues te vuelvo a preparar los olivos. Y se los he gradeado, que están gradeados el tractor, que viene y puse unos sacos, si visteis el directo en agosto, que van a venir a gradear los olivos y tal, una mañana y puse los sacos. Y este es el manzano donde hago yo el directo, el día que dije que estaba cogiendo manzana. Vamos, que esto sabéis todos de sobra, que esto lo llevo yo, vamos. Todo el pueblo lo sabe hace años. Este es el manzano ese, que cogí y lo tiré las manzanas para las vacas. Y mira, otra vez está lleno de manzanas. Son manzanas de invierno. Nada, están usurpando toda mi vida y yo no sé ya no sabemos ni qué hacer. Todo vale, y todo vale, y todo vale. Yo me he quedado flipado. Cuando me la habéis mandado los vídeos vosotros, mandabais fotos, y digo, qué raro. Cuando me cago en 10, cuando dice, ¿conoces el castaño? Digo, toma, ¿no? Vamos, que a mí me da igual que las cojas, vamos. Aquí tengo yo vídeos, porque tengo la maja ahí de las cabras, y yo bajo las cabras aquí. Tengo montones de vídeos con las cabras aquí comiendo, pero montones de vídeos de hace años, toda la vida, yo qué sé. Pues imaginaros que coja al viejino, que yo sospecho y riño con él. Yo no iba a reñir, pero le dices algo. Ahora el muchacho mío, que encima es que nosotros siempre somos los pobres, porque somos cabreros, somos pobres. Toda la vida me han acusado de todo lo que le ha dado la gana, han hecho lo que le ha dado la gana, se han burlado todo lo que le ha dado la gana, toda la vida. Ahora viene a quitarle el sueldo del muchacho. Porque las castellas las tengo de Aldagal, si el Aldagal se saca 20 euros o 30 euros son del Aldagal, para que tenga para gasolina. Y espérate a ver si no han sido también las que han cogido las aceitunas, mira que ahí me han robado aceitunas, mira las ramas rotas. Sí, han cogido aceitunas también. Es que yo me quedo alucinado. Cuando me habéis pasado los vídeos, digo yo, me cago en 10, la que tenemos aquí liada. Y los pobres sin enterarnos. Coge los prismáticos, Inés, ¿a qué le diste llenecito? Vamos allí. No te des los prismáticos, tú mucho prismático, ¿para qué? Luego te dejas quitar las castañas. Y ahí han cogido aceituna, a ver si ves algún vídeo cogiendo aceituna. Ahora va, ahora no cojas que te tanto trabajar hoy. Sí, Que vamos a cogerlas allí, vamos a coger castañas adelante espabilando. Claro que las hay bien gordas, si me las han cogido las ramas estas partidas ahí. ¿en serio? En serio, hasta... Si en algún otro vídeo, aseguraros a ver si son estos los olivos. Ahí me han cogido olivos también. No, cualquier día llego a la majada y me las encuentro allí. No sé dónde me has dicho que... Mira, la altura adelante. Allá arriba hay otro montón de ellos también, mira. Todo eso también son. Pero este tiene mucha, vamos, está al lado del camino. Menos mal que tengo seguidores que... Los hay que me denuncian, pero los hay que miran por mí. A mí me acusan de todo lo malo, toda la vida me han acusado a mí. Pero de historias que es que flipáis de lo que me han acusado. Bueno, verdadera barbaridad de que me decía mucha gente, pero si tú no eres así, mira, tu mujer, y yo qué sé, que... Ah, güey, me surpa, cualquier día me la encuentro nada más. Ya vamos.
Pues estas estaban buenas las dos. Madre mía, cómo estaban estas dos. Vamos, que da igual, que no, por esto no es para, pero no es para reñir, pero vamos, a mí me lo dicen y no pasa nada, esas doy. ¿Qué pasa? Que cojas tú, que yo me he cansado. Ya estás cansado, vaya moza, y vas al gimnasio. Trae. Todo así, dale. Ay, Dios mío. Son normales. Ya que castaña. Estas son más delgadas, pero se pelan muy bien. Por eso no se puede, nunca se puede echar la culpa a nadie si no se ve, porque no ve. Estaba cada mira el saco. Saco siempre, la moza está mira en coge castañas que vamos. Esto es increíble, autóctonos increíbles. Si es que la Miriam, ya pues ¿quién cogerá acá? ¿Quién habría a coger castañas? Ya te vas a quedar aquí, Miriam. Espera, que aquí también las hay. Aquí la has hecho, Ya por eso. Pero que como no vamos a cogerlo todo, que tiene una caja, coge eso en tu cacho. Hasta de... medio mundo las había pillado, toda la gente diciéndomelo. Y yo sin darme cuenta, mira. Morena. Toma. Toda la vida se han burlado de los cabreros, que lo sepáis. Toda la vida se han reído de porque era cabrero, toda la vida riéndose. Y yo 3 hijos he criado de las cabras y le he dado a todo el mundo de todo, he ayudado a todo el mundo, he hecho de todo. Y todas culpas a mí de todo. Mira cómo coge aceituna la Miriam, digo aceituna. Castaña. Castaña, mira cómo coge, esta sí que mueve las manos de prisa. Esta ha cogido muchas aceitunas de suelo. Esta no se le caen los anillos. Las muy delgadas no las cojas, que coman los jabalines. No, son normales. Ah, mira qué limpio lleva el corte la mujer. Esta es de la sierra, mira cómo lleva el corte. Ah, serrana. Quien se casa con una serrana se hace rico. O con una gallega. Las serranas y las gallegas te hacen rico. Trabajan como yo. Como negra. Yo trabajando tan tranquilamente, he hecho un negro con las cabras y me preparaban cada cuento. Pero me han acusado de cada cosa que eso era indigno. Vamos. Pero que es verdad, es indigno, me lo dice mucho. Y yo sin enterarme. Pero bueno. Dios, cómo coge aceitunas esta castaña esta mujer. Y esto trabaja como es. Y está mala, que tiene gripe. ¿Sabes qué manzanas hay ahí? Mira, más buenas. Sí.
Inesita, ¿Qué? hacemos ahora un calboche. No, que te pone que Hombre, tanto claro. calboche y calbocha. A mí no me gustan las castañas, ¿eh? Ven para acá. Tiene muchas, no vamos a poderlo coger entero todos los castaños, las coger unas pocas más y ya está. Estas mujeres trabajan que vamos. Mira todas las que hay aquí, Miriam. Esta trabaja, la dejo, me coge todos los castaños en un rato. Y ahí mira. Esta no hemos cogido aceitunas del suelo, esta y yo, madre mía. Qué frío hace, ¿verdad? ¿Cómo va a hacer frío, mire? Ah, buen día, robarme la castaña yo sin enterarme. Ah, buena más. Claro, tú veías, tú te dieron los plásticos, ¿no? También. A buen día. Ya mañana cogemos más. Que hemos estado esta tarde que se han llevado el Sara, el Parrita. Estas son más delgadas, las cojo pues para pienso para los animales. La burra, vamos a cambiar la burra ahora que me acuerdo. Ya hemos echado unas castañas de pienso a la burra. Coge unos puños para la burra, Inés. Buen día. Otro buscar una mujer de sierra o gallega. Estas trabajan como leonas, mirad. Y no dicen nada. Estas mujeres son trabajadoras, hay una toda una recogida, no queda ni una para atrás. Eso también van a robar todo lo que pillan para ahí. Mira qué horas y van con mochila. Han se traído prismáticos. Sí, pues vaya prismática está hecho, que no controlas nada. Me roban el castaño y tú ni te enteras. Tú en Plasencia, Medellín. Tú en Plasencia, ya me robando el imperio. Yo no me puedo enterar de lo que pasa en el pueblo. Pues yo tampoco me voy a enterar, sé que me la habían robado, pero no sé ni qué. Es que dicen, sí que te has enterado, lo que pasa es que lo dices ahora para dar audiencia. Pues no. ¿Quién? Me hemos enterado hoy. ¿Nos hemos enterado hoy? Os lo juro, ¿eh? Ha sido hoy que les he dicho, quiero No, que nos hemos enterado hoy porque me ha empezado toda la gente, cuando he hecho esta el vídeo de que me habían robado, me han pasado a mandar gente cazas de pantalla de un vídeo, me decían, pues si este es el tu castaño, cago en 10, pues ese es el castaño. Y el de los plásticos también, y digo, ¿qué castaño? Cuando mira, cualquier día están en el corral de las cabras ordenándome las cabras. Para que le ha ido muy bien toda la vida, acusándome a mí de todo, y toda la vida pues a la sombra del cabrero. Como los cabras. Yo creo que ya está bien de tanto callarnos, porque madre mía. ¿Ya está bien de tanto callarte? No, hombre, no pasa nada. Sí, pasa, sí. Pasa, sí. Es que estas que van tanto a misa, Dios, 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 Dios. Y yo siempre he sido el cabrero, claro, pues nosotros la mala fama para el cabrero. Todo lo malo para mí. Buh, y mil historias que no sabéis. Vamos, Morena. Mira, ¿por qué no coges ahí unas pocas de manzanas de las mejores para la burra? Pero hay bolsas o aquí. Vamos a echarlas encima de ahí y ya echamos a la burra de ahí. Estas castañas, amiga, estas son para pienso para los animales. Voy a ver todos aquí arriba qué de castañas tienen. Y coger unas manzanas, pero las mejores. Vamos a ver las que tengo para aquí, para el muchacho. Estos son más tardíos, tienen menos. Y este cercado también es de esa gente. Pasa por ahí y todos estos castaños. Estos tienen menos castañas. Son más tardíos. Y para allá arriba. Pues así ha sido. Nos lo han dicho los seguidores. Que yo digamos, ni soñación. Mira qué castaña.
Ahí está la gran almenara. Mira qué bien montan estas castañas, ¿eh? Madre mía. Si hubiera las que me han liado a mí. Mira qué buenas están. Y sanas, ¿eh? Vamos, deja ya, que mañana cogemos más. No es que no da tiempo a cogerle a toda mujer. Esta mujer trabaja como una leona. A mí me tiene a mí. No me deja parar. Aquí coger aceitunas para endulzar, ya se cogerán, que el tiempo hay. Pues esto tengo yo miles de vídeos, pero de años, hace años ya, pero años de traer aquí las cabras. Un día con mi padre aquí que tengo limpieza de camino, para que son en la página en YouTube. Que estaba mi padre aquí conmigo con las cabras y todo. Este manzano tenemos que injertar uno igual que está allí en la finca. Mira, coge estas más sanas para la burra, unas cuantas. No hay ninguna bolsa ahí. ¿Para qué quieres más? Ah, cómo trabaja esta mujer. Tú aprendes de tu madre a trabajar. Inés también trabaja mucho. ¿Has visto qué manzana? Mucho qué manzana. Pues son para la burra unas cuantas y ya está. Sí. Ahí tienes otra detrás. Oye, esa Inés, aquellas también. Mira cómo trabaja. Tú pareces una gallina, no para. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Dios, qué mujeres. Estas de la sierra son recias. Estas te hacen chorizo, matanza, queso. Te hacen de todo. Hoy me ha hecho unos garbanzos que tenía una granja entera metida. Había pollo, había de todo metido en los garbanzos. Vaca, cerdo, menos conejos que no me gusta. Inés, tú con los prismáticos te dejas quitar las castañas. Venga, vale ya, Miriam. Vale. Vamos, ya que lo lleve yo. Nos vamos a la burra a echarle de eso. Bueno, pues os dejo, Dagales. Si veis en algún vídeo que están cogiendo aceitunas para endulzar, ahí están las ramas rotas, me las han robado también. Todas estas bajeras me las han quitado, Miriam. Mira qué aceituna. Mira. Voy a llevarme ahora mismo. ¿Cómo te vas a llevar si es que te da un cubo y coges un montón? Inés, mira a ver si hay una bolsa Que de no esta. tengo más bolsa. ¿Para qué le enseñaré a esta mujer nada? Lo que le gusta, mira qué buenas aceitunas. Mira, tía. Y sana. Inésita. Detrás de mi sillón, ay, Inés. Venga, déjala que venimos. Si mañana vamos a ir a aceituna que está el día bueno y Pero cogemos. mañana quieres ir a otro lado. ¿Tú qué hay? Mañana vamos a ir antes de la finca. Te dejo a ti aquí, las coges tú. Esta mujer. Cuando yo os digo que esta no te deja parar, no es broma. Ese saco iba haciendo yo en directo en YouTube en agosto y lo até. Ese y otro saco ahí adelante. Para que el del tractor supiera dónde estaba la finca para gradear. Vamos, ¿a qué quieres coger? No. Me ha dicho Inés que iba a buscar. Inésita, hay estamos. una bolsa. Pero una bolsa no hace nada que tener un cubo. Que tiene frío. No. Y está mala, que tiene fiebre, dice. Que está cuando está buena, me cago, oye, tú trabajas así, me tiene los huesos. Que pase buena noche, autóctonos, os voy a dejar. Pues ahí me han cogido aceitunas, han roto los ramos para abajo, me las han cogido. A Wendy, la gran almenara allá arriba. ¿Para qué tendré yo bolsas en el coche? No, mamá, es que... Yo es que... Vamos a coger unas cuantas aceitunas.
Abúrrate adelante, vaya yo solo a ver si os va a pasar algo. Aquí no va a pasar. Que ya no sé que no os va a pasar nada. Bueno, tontos, os dejo. Gracias, cariño. Venga, Inés, espabilando. Menos yin y más yang. Necesita El hacho te voy a regalar. Hasta luego.